mirar ya nuestro módulo 3 que va a corresponder a análisis de convolución. Entonces, un segundo, pongo un poco más grande esto. Y pum, 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 pum. Se me perdió por acá. Bueno, entonces vamos a colocar primero la parte teórica para ubicarnos. Entonces, me confirma si se escucha el sonido. ¿Listo? No sé. Listo, muchas gracias. ¿No? Un segundo. Un segundo, entonces esperen, tico, dejo de compartir, que ya sé cómo, que es aquí un error de bajar de compartir y comparto la pestaña. Entonces aquí comparto videos y ahí sí ya. Ahí sí, sí, ¿verdad? Sí, listo. Silencio. De diferenciación diferentes tipos de células. Y el mantenimiento de la población de las células sanguíneas en el cuerpo. Las células mieloides incluyen los macrófagos, las células dendríticas, los monocitos, los basófilos, los eosinófilos, neutrófilos y mastocitos, entre otros. Y las principales funciones de estas células incluyen fagocitosis, producción de citoquinas, presentación de antígenos, inflamación y el mantenimiento de la homeostasis. Es decir, que las células mieloides son esenciales para la respuesta inmune del organismo y esta respuesta es crucial para mantener la homeostasis y proteger al cuerpo contra enfermedades infecciosas y otras condiciones patológicas. Por otro lado, en las células linfoides tenemos los linfocitos T, linfocitos B y las células NK. Los linfocitos T y B intervienen en la respuesta inmune adaptativa y específica de antígeno, dado que son las únicas células del organismo capaces de reconocer y responder específicamente a cada epítope antígeno. Las células asesinas naturales o las células NK son células efectoras del sistema inmunológico innato que controlan varios tipos de tumores e infecciones microbianas, limitando su propagación y el posterior daño tisular. Ahora, como definición, tenemos que la infiltración leucocitaria es un proceso en el cual los leucocitos se acumulan en tejidos del cuerpo en respuesta a una lesión, infección o inflamación. Estos leucocitos son una parte crucial del sistema inmunológico y desempeñan un papel importante en la defensa contra infecciones y sustancias extrañas. La infiltración leucocitaria es importante debido a diferentes procesos que conlleva. Por ejemplo, la eliminación de los patógenos. Los leucocitos, especialmente los neutrófilos y los macrófagos, son células fagocíticas que pueden destruir microorganismos invasores como bacterias, virus y hongos, y esta actividad fagocítica es esencial para eliminar la fuente de la infección y evitar que se propague. La remoción de las células dañadas, también los leucocitos también pueden fagocitar células dañadas, muertas o envejecidas en el cuerpo, y al eliminar estas células contribuyen a la reparación de tejidos y a la eliminación de residuos celulares.
En la inflamación, los leucocitos liberan citoquinas y otras moléculas señalizadoras que promueven la respuesta inflamatoria. La inflamación es una parte esencial de la respuesta inmune, ya que ayuda a concentrar todas las defensas del cuerpo en el sitio de la infección o lesión, y esto atrae más leucocitos al área afectada. De acuerdo a la presentación de antígenos, los leucocitos, conocidos como las células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas, tienen la función de capturar, procesar y presentar epítopes a otras células del sistema inmunológico. Y esto inicia las respuestas inmunes específicas y adaptativas, como la activación de los linfocitos T y los linfocitos. Diferentes tipos de leucocitos son especializados en enfrentar distintos tipos de amenazas. Por ejemplo, los linfocitos T son esenciales para la respuesta inmunológica específica de memoria, mientras que los neutrófilos son rápidos en responder a infecciones bacterianas agudas. Esta diversidad permite una respuesta inmune redundante y eficaz para responder al desafío. Después de eliminar la fuente del daño o la infección, los leucocitos también juegan un papel muy importante en la resolución de la inflamación. Estos ayudan a reparar los tejidos dañados e ir apagando gradualmente la respuesta inflamatoria para evitar daños mayores y así volver y mantener la homeostasis. Ahora, de acuerdo a las etapas de la infiltración leucocitaria, son la quimiotaxis, en la que los leucocitos son atraídos hacia el sitio de inflamación o lesión por señales químicas liberadas por otros leucocitos, por células dañadas o por microorganismos invasores. Segundo, la diapédesis. Los leucocitos se adhieren al tejido endotelial de los vasos sanguíneos cercanos al sitio afectado y comienzan a transmigrar hacia este tejido. La fagocitosis. Una vez en el tejido, los leucocitos pueden fagocitar bacterias, virus, células dañadas y otros agentes patógenos. Y la liberación de mediadores, los leucocitos también pueden liberar mediadores químicos como citoquinas y enzimas que amplifican la respuesta inflamatoria y reclutan más células inmunológicas al sitio de la infección o lesión. Y de acuerdo a la inmunorespuesta y la infiltración leucocitaria, la presencia de un gran número de leucocitos como neutrófilos en un área específica puede indicar la presencia de una infección. Los tipos de leucocitos presentes y su distribución pueden ayudar a los médicos a identificar el tipo de infección y de acuerdo a la respuesta de la infiltración leucocitaria, la presencia de un gran número de leucocitos como neutrófilos en un área específica puede indicar la presencia de una infección bacteriana. Los tipos de leucocitos presentes y su distribución pueden ayudar a los médicos a identificar el tipo de infección. La infiltración leucocitaria también es un componente clave de la respuesta inflamatoria del cuerpo a lesiones, traumatismos, enfermedades autoinmunitarias. Una infiltración leucocitaria crónica en un tejido puede ser indicativo de una inflamación persistente como la observada en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. En enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico o la esclerosis múltiple, la infiltración de leucocitos en tejidos puede contribuir a la patología de la enfermedad. Evaluar la infiltración leucocitaria puede ser útil para el diagnóstico y seguimiento de estas condiciones. En el caso de los trasplantes de órganos, la infiltración leucocitaria en el tejido trasplantado puede ser un indicador de rechazo del injerto. Los leucocitos pueden invadir el tejido del injerto y desencadenar una respuesta inmunológica que amenaza la viabilidad del trasplante.
Y en esta diapositiva podemos observar un ejemplo de infiltración leucocitaria en un tejido inmunoprivilegiado como el sistema nervioso central. Las señales de peligro o patógenos invasores que activan la microglía para liberar citoquinas proinflamatorias que actúan sobre los astrocitos, que a su vez activan para liberar más citoquinas proinflamatorias. Estos dos tipos de células activados cooperan y generan más de estas citoquinas, así también como especies reactivas de nitrógeno. Estas especies reactivas de nitrógeno se generan mediante la inducción de la óxido nítrico o la hilo, que produce óxido nítrico. El óxido nítrico y su producto altamente reactivo, el peroxinitrito, puede dañar las neuronas. Y las citoquinas proinflamatorias y las especies reactivas de nitrógeno pueden dañar la barrera hematoencefálica y provocar la infiltración de neutrófilos y leucocitos al sistema y otros leucocitos al sistema nervioso. Pasando a los métodos para clasificar poblaciones celulares, el flujo de trabajo utiliza el programa ImmunoDeCo, el cual consta de 6 herramientas, las cuales la mayoría se basan en deconvolución y solo 2 en marcadores transcriptómicos. Pero, ¿qué es la deconvolución? Imaginemos que tenemos un batido de frutas y queremos saber las proporciones de cada fruta que agregamos a este batido. Ahora hablando en términos de poblaciones celulares, tenemos datos de experimentos de secuenciación de RNA-seq, microarrays, entre otros, es decir, datos de expresión génica. Y sin utilizar metodologías de single cell, queremos saber las proporciones de poblaciones celulares que se analizaron en una muestra de tejido de tumor o de biopsia. Para esto utilizaremos herramientas que se basan en deconvolución, o por su definición, en un sistema de ecuaciones que describe la expresión de cada gen en una muestra heterogénea como una combinación lineal de los niveles de expresión de este gen en las diferentes poblaciones de células presentes en la muestra, ponderados por sus fracciones celulares relativas. Y en los enfoques con marcadores transcriptómicos utilizan una lista de genes que son característicos de un tipo de célula. Estos conjuntos de genes generalmente se derivan de estudios transcriptómicos que caracterizan cada tipo de célula inmune y o una búsqueda exhaustiva de literatura y validación experimental. Comenzando con CyberSort, es una herramienta analítica para asignar perfiles de expresión génica y proporcionar una estimación de la abundancia de tipos celulares en una población mixta de células, utilizando datos de expresión génica. CyberSort requiere una matriz de entrada de firmas de expresión genética de referencia para estimar las proporciones relativas de cada tipo de célula de interés. Esta matriz se conoce como LM22, la cual contiene 447 genes y distingue 22 fenotipos de células hematopoyéticas humanas, incluidas células T, células B virgen de memoria, células plasmáticas, células asecinas naturales o NK y subpoblaciones mieloides. Las subpoblaciones de células se pueden agrupar en 11 tipos principales de leucocitos según el linaje compartido. Timer es un recurso web para evaluaciones sistémicas del impacto clínico de diferentes células inmunes en diversos tipos de cáncer. En esta herramienta, la pureza del tumor es fundamental para seleccionar los genes informativos para la deconvolución de las células
células inmunes en el tejido tumoral y se infiere a partir de datos de alteración del número de copias utilizando el mismo paquete R conocido como CHAP. Esta herramienta se basa en datos de expresión de 23 tipos de cáncer de la base de datos de Cancer Genome Atlas o TCGA. Para cada conjunto de datos sobre cáncer se eliminan los efectos de cortantes entre TCGA y los conjuntos de datos de referencia externos mediante la herramienta Combat. Luego se seleccionan los genes basados en la pureza del tumor y se obtiene una firma inmune de acuerdo a los genes seleccionados en el paso anterior. Y por último, se realiza la deconvolución estadística. QuantiSeq es un flujo de trabajo computacional para la cuantificación de las fracciones celulares inmunes tumorales a partir de datos de RNA-seq. Este análisis consta de 3 pasos principales. Primero, el preprocesamiento de lecturas de secuencia de ARN sin procesar, como con Trimomatic, para eliminar secuencias de adaptadores de Illumina, recortar extremos de lecturas de baja calidad, también recortar lecturas más largas a una longitud máxima y también descartar las lecturas más cortas. Luego, se realiza una cuantificación de la expresión génica y por último, se normaliza la expresión, se hace una reanotación de genes y se realiza la deconvolución de fracciones celulares basadas en una regresión de mínimos cuadrados y el cálculo de las densidades celulares. El diseño de la herramienta Excel se explica en esta imagen. En el panel A se muestra un resumen de las 6 bases de datos utilizadas en este estudio para generar las firmas genéticas que muestra la cantidad de los tipos de células y la cantidad de muestras seleccionadas a partir de ellas. En total, en este estudio se recopilaron y se seleccionaron perfiles de expresión genética de 1822 muestras de tipos de células anotadas en 64 tipos de células diferentes. Y el flujo de trabajo consistió primero en generar estas firmas genéticas que correspondían a 64 tipos de células y de estas se escogieron 489 firmas que eran las más confiables, 3 para cada tipo de célula de cada base de datos. La puntuación bruta es entonces la puntuación del enriquecimiento de los conjuntos de genes promedio de una sola muestra, de todas las firmas correspondientes al tipo de célula. Utilizando simulaciones de expresión génica para cada tipo de célula, se aplica una función para transformar la asociación no lineal entre las puntuaciones a una escala lineal. Y por último, se aplica un método de compensación de desbordamiento para poder ajustar estas puntuaciones. En EPIC, el flujo de trabajo está representado igualmente en esta gráfica. En el panel A se observan los datos de entrada, los cuales son una matriz de datos de expresión génica obtenidos a partir de RNA-seq. En el panel B, para la deconvolución, se utilizan perfiles de expresión génica de referencia celular predefinidos. Alternativamente, los usuarios en este programa pueden también definir sus propios perfiles de referencia que representen cualquier tipo de célula. Estos también podrían obtenerse a partir de datos de 5C. En EPIC estima la fracción de ARN mensajero por cada tipo de célula. Esto se basa en una optimización de mínimos cuadrados en el conjunto de genes característicos que representan los diferentes tipos de células.
Luego se realiza una normalización de las fracciones de ARN mensajero en función de, de todo el contenido de ARN mensajero de cada tipo de célula, lo que da como resultado fracciones celulares. Y el resultado que da EPI es una matriz que contiene las fracciones de células previstas para cada muestra. Incluye las otras células para las que no se define ningún perfil de expresión génica de referencia. La herramienta MSP Counter se basa en el marco metodológico de marcadores transcriptómicos, es decir, que dentro de una muestra compuesta por muchas poblaciones de diferentes células, la abundancia de la población de interés es proporcional a la expresión del marcador transcriptómico que relaciona o selecciona la herramienta. Y debido a su definición restrictiva, no se garantiza que los marcadores transcriptómicos existan para todas las poblaciones. En este caso, se normalizaron 81 conjuntos de datos públicos derivados del uso de microarrays, que incluyen 1.194 muestras de poblaciones celulares de microambientes inmunes o no inmunes. Luego, se definen y se jerarquizan las categorías de las poblaciones celulares y luego se valida mediante análisis de componentes principales basados en el transcriptoma. Luego se seleccionaron los marcadores transcriptómicos de acuerdo a que alcanzaran los umbrales definidos por los autores. Y finalmente, las puntuaciones del MSP Counter se definen como la expresión promedio del logaritmo 2 de los marcadores transcriptómicos para cada población. En este caso se realizó una validación del algoritmo utilizando 3 diferentes tipos de datos. En esta tabla de resumen observamos las 6 herramientas que utilizaremos, en las cuales solo 2 están basadas en marcadores transcriptómicos, Excel y MSP Counter, mientras que las otras 4 restantes se basan en métodos de convolución, que se ven acá marcados con T. También se observa la interpretación, cómo son la interpretación de los puntajes, las cuales algunos son con fracciones de células inmunes, otras son con unidades arbitrarias de acuerdo a la expresión. También cómo son las comparaciones, es decir, entre la misma muestra o entre bases de datos y también intrapoblacionalmente de la muestra que se escogió, y cómo es el algoritmo que usa y cuántos tipos de células identifica. En la imagen se puede observar que al realizar los dos métodos de secuenciación, single cell y RNA-seq de una muestra, se puede obtener información de las poblaciones celulares. Sin embargo, en cuanto a costos y rendimiento, existe una diferencia muy grande debido a que, como sabemos, la secuenciación de single cell es muy costosa en comparación a la transcriptómica convencional. Es por esto que estas herramientas de convolución nos pueden dar una aproximación similar a secuenciar célula por célula. Y en esta diapositiva observamos un ejemplo de cómo se puede visualizar las proporciones celulares obtenidas de una muestra de células mononucleares de sangre periférica en un paciente con Guillain-Barré utilizando la herramienta CyberSource. Estas son las diferentes muestras de 4 pacientes y aquí las comparan las proporciones de acuerdo a cada población celular. Y finalmente, como conclusiones, tenemos que la infiltración leucocitaria es un proceso esencial del sistema inmunológico en el cual los leucocitos se desplazan desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos dañados infectados para combatir infecciones y promover la
Ok, muchas gracias. Entonces, no sé si hayan preguntas. Yo creo que igual varias de las preguntas de pronto las podremos ir viendo en la guía, cómo se desarrolla. Yo sé que son bastantes cosas complejas de modelos que se están utilizando para poder realizar esa extracción de información, esa división, esa deconvolución. Pero eso está detrás de los programas, ¿no? De pronto aquí nos centraremos más que todo en ver qué es la matriz, cómo se realiza, qué programas hay y cómo nos dan los resultados y cómo podemos entonces abordar. Sin embargo, no sé si hay alguna pregunta por ahora o si no, proseguimos a la parte práctica. ¿No? Creo que no, ¿verdad? ¿Me confirman, Mary, si hay preguntas? No. Listo. Listo, entonces voy a volver a compartir pantalla. Ok, creo que ya me están viendo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar esta nueva guía. Va a corresponder esto a lo que sería nuestro módulo 3. Entonces vamos a ir a nuestra unidad, curso de informática y monología. En práctica vamos a buscar nuestra guía que comienza con entonces el índice M3. El que dice infiltración, vamos a ir a abrir con y Google Colaboratorio. Creo que se ve de buen tamaño, sí. Entonces, nada, pues ya está, ahí tienen un marquito de información por si ustedes retoman la guía, puedan acordarse de lo que dio el video. También el video ahorita se los vamos a colocar disponible para que lo puedan ver o repasar, sobre todo si quieren inspeccionar de pronto en algún modelo en particular. Igual aquí ya es la estructura que ustedes vieron, básicamente es un conjunto de muestra de algún tipo, tejido, lo que sea, a partir del cual vamos a hacer un RNA-seq bulk y vamos entonces a poder obtener una información de esta que ya vimos que nos explicó Melissa, que pues tiene muchas aplicaciones, no solo como verla, digamos, el tipo de fracción, sino que esta se puede dividir en una serie de agrupaciones que podemos hacer sobre nuestras muestras, dependiendo del tipo de fracción que sea predominante, o podemos, por ejemplo, determinar, por ejemplo, ecotipos de digamos, en un ambiente tumoral como estado, ¿cierto? Y podemos entonces definir ahí si alguno de esos ecotipos tiene más o menos, digamos, riesgo para o tiene importancia en el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, o poder evaluarlo en esos grupos como en la supervivencia. Bueno, esas agrupaciones o la información ustedes las pueden deconstruir o pueden aplicarla dependiendo de, nuevamente, del estudio que estén realizando. Pero todo a partir de esto, de lo que nos explicaba Melissa. Y todas las estrategias van a ir primero enfocadas en tratar de generar entonces esta digamos, caracterización de las poblaciones. ¿No? Aquí nuevamente enfoques de, como saben, marcadores o de convolución y tenemos una descripción de cada uno de esos diferentes programas. ¿No? Aquí nuevamente un poco como mostrarle, esos datos pueden venir de diferentes formas, pero la idea es tratar de fraccionar entonces nuestra matriz de datos de Bullsec o de a granel y tratar de aprovechar esa información que nos provee las tecnologías de secuenciación de célula única para entonces poder incluso sacar todavía más información. Recuérdense que todo lo que hemos utilizado han sido datos provenientes de un experimento de secuenciación de RNA-seq que normalmente era o se llegaba hasta análisis de expresión diferencial o enriquecimiento y hasta normalmente es hasta allí donde la gente, pero podíamos hacer toda esa parte de análisis de repertorio y ahorita le sumamos otra cosa más que le podemos hacer a partir de esos mismos datos, es decir, no estamos gastando dinero adicional, sino que estamos aquí viendo qué poblaciones celulares pueden, digamos, estar relacionadas con algo o podamos describir, digamos, algún patrón. O sea, ¿qué vamos a ir? Nuevamente vamos a ir a nuestro índice en la parte 2 y antes de comenzar, recordemos que debemos entonces hacer una copia propia para que no tengamos, a mí siempre se me olvida, pero esta vez no, hagamos una copia propia para
poder entonces modificar y hacer sus notas individuales, ¿no? Entonces recuerden, yo coloco por aquí siempre. Y ya vamos a poder entonces ir al módulo 2 y vincular con nuestra carpeta de Drive. Vamos a conectar. Vamos a permitir. Y seguimos con nuestra tradición, ¿no?, de cargar el R, desinstalar la versión actual que tiene ahí preinstalada, instalamos la versión que nos funciona, la que es compatible, cargamos el ambiente, subimos las librerías, confirmamos la ruta, ahí tenemos que tener. Aquí nuevamente les colocamos el recorderis de los paquetes que tienen que instalar para sus programas. Sin embargo, si ustedes lo corren, pues no va a tener nada, ya ustedes lo tienen preinstalado, pero es para que recuerden que tienen que instalarlo si lo quieren correr en sus propias máquinas. Y vamos a cargar las librerías que usaremos en esta guía. Algunas de estas librerías ustedes ya las conocen, el tidyverse es el que contiene ese paquete dplyr que nos va a permitir utilizar los files, los filtros, bueno, todo ese lenguaje para manejar o poder transformar todos nuestros datasets, todos nuestros data frames. Que por aquí nos dice que tiene el TIO, el tdplyr, bueno, tienen algunos, el dplyr por acá, bueno. Vamos a utilizar algunas escalas de colores, algunos programas para poder entonces realizar las matrices o cálculos que están inmersos en todos estos paquetes de convolución. Tenemos dos paqueticos acá que ustedes de pronto ya les suenan familiares porque estos fueron utilizados en, ¿qué?, en los análisis de expresión diferencial, que era el HR y el de SEC2. Lo vamos a utilizar porque muchos de estos análisis van a provenir de información que vienen de esos mismos paquetes y ya vamos a ver cuáles en particular. FactoMine, FactoExtra son para realizar análisis multivariados y gráficos. El ImmunoDeCoP ya lo conocen, es para poder manipular nuestros datos, es un paquete específicamente para datos inmunológicos. Y miren que tenemos algunos otros paquetes, en este caso estos, que son Parallel y Preprocess Core. Estos paquetes nos van a permitir realizar o utilizar múltiples núcleos de forma simultánea en el R, lo cual resulta bastante útil para agilizar los programas. En este caso, nuestra máquina del Colab solo tiene 2 cores, por lo tanto no pueden hacer, digamos, procesos tan altamente paralelizables, es decir, hacer dos cosas al tiempo, pero en sus computadores propios o workstation o servidores, un paralel que les va a ser bastante más rápido todos los análisis, ¿no? Pero bueno, aquí lo vamos a utilizar para por lo menos duplicar la velocidad de los procesos, ¿listo? Entonces, ese paquetico. Aquí mientras carga también para mencionarles algo que de pronto no se los he dicho, mire que nosotros aquí estamos cargando todas estas instrucciones de R, ¿cierto? Pero el Colab también viene por default, trae que su runtime, en caso tal de que ustedes quisieran cambiarlo, mire que él permite que ustedes no solo trabajen en base de Python como lo estamos haciendo, sino que ustedes pueden configurarlo para que corra en R, ¿no?, directamente, y el lenguaje sería directo. Ustedes pueden crear un cuaderno nuevo especificando que sea R y les va a generar. Incluso, y aquí para pausas comerciales, mire que ustedes pueden utilizar CPU como lo estamos utilizando, pero si necesitan para tareas que requieren unidades gráficas, como algunos procesos bioinformáticos, pueden utilizar también, o el Colab les presta GPUs, lo cual es bastante bueno. La GPU T4, ¿cierto? Es una NVIDIA GT4, es gratuita, ustedes la pueden colocar, pero también si por pago ustedes pueden acceder a digamos, arquitecturas A100 o versiones B100, o incluso TPU, ¿cierto? Que son para los temporales, como dice, para los TensorFlows. Listo. Bueno, aquí ya nos cargó. Entonces, prosigamos con nuestra guía. Ajá. Ok, Juan David, porfa.
No, mira que el TensorFlow aquí ustedes lo tienen disponible de forma gratuita, ¿cierto? O sea, no va a tener, digamos, perdón, se me perdió, se me cambió, desconectar, cambiar el runtime. Mire que ustedes lo pueden colocar de forma gratuita, ¿cierto? Y lo pueden colocar. Lo que tienen para pago, para poderlo acomodar, son las dos otras opciones de GPU. De todas maneras, ajá, de pronto, ajá, ya. Ya, esos, por ejemplo, ustedes que no recuerdo muy bien, pero realmente no es muy alto el costo. Ahorita al final lo podemos mirar para que no se nos vaya a desconectar, pero cuando tú le das, no recuerdo, cuestan unos pocos dólares la suscripción premium del Colab y te incluye un poco más de almacenamiento, más RAM y poder gestionar las unidades de GPU. ¿Listo? Y también no te deja que se te desconecte. Realmente es muy bueno. Por ejemplo, en otros ciertos procesos que requieren GPU, como por ejemplo hacer base calling de ciertos programas para hacer transformación de datos de nanopore, nosotros muchos de esos procesos los corremos así, o procesos altamente reiterativos que nos funcionan 10 o 20 veces más rápido por GPUs. Entonces, es una herramienta muy poderosa. Al final, me acuerdas y lo miramos, ¿listo? Porque es muy útil, muy útil. Bueno, ya nos cargaron todas nuestras librerías y vamos entonces a proseguir con el punto 4, que ya va a ser el análisis propiamente dicho. Vamos a configurar nuestro ambiente. Recuérdense que con ZW vamos a definir nuestro ambiente de trabajo y vamos a también a crear una nueva carpeta en nuestro directorio de trabajo, que acuérdense que siempre hemos estado guardando en RResult, pero en este caso vamos a grabar en uno que se llama como módulo 3. Ajá, sí. Listo, no, las GPU sí van a depender, podemos mirar porque incluso ya las actualizaron, hasta hace como un mes manejaban otros modelos, incluso quitaron unos como los K80, que eran ya bastante viejitos y descontinuados y no servían para mucho, y los CUDA estaban bastante quedados de actualización. Entonces han puesto estas nuevas versiones, no recuerdo, pero creo que son en núcleos de GPU, algunos que son entre 2500 a 3500 núcleos. No recuerdo bien, podemos mirar también eso en especificidad, yo les puedo hacer la consulta o lo pueden buscar, luego lo podemos discutir, pero realmente son buenas GPU. Y creo que más o menos son como de 4 a 6 gigas cada una, pero la especificación técnica no me acuerdo sobre todo de las otras versiones de pago, pero son buenas GPUs. Listo, con gusto, Cristian. Bueno, entonces aquí vamos a crear nuestro directorio. Mire, bueno, aquí yo ya lo creé en mi preanálisis para confirmar que todo funcionara, pero a ustedes no les va a salir esta advertencia. Esto es bueno porque si de pronto se equivocaron y dieron clic, no va a sobreescribir y crear una nueva carpeta nueva, sino que, bueno, dice error y ustedes pueden seguir grabando en este caso. Entonces ustedes en su carpeta ya deben tener en su carpeta de su drive, en Rima Result, van a tener dentro de RResult, entonces una nueva carpeta que se va a llamar módulo 3 en este caso. ¿Y qué vamos a hacer ahorita? Vamos a llamar los datos que necesitamos para correr nuestra deconvolución. ¿Y qué son esos datos que vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar datos de esas matrices de conteo que hicimos en el segundo día con Diana. Es decir, vamos a llamar primero que todo nuestro metadato, ¿cierto? Miren que aquí nosotros tenemos esto directamente en Content, G-Drive, MyDrive, en curso de informática, en Data, en Metadata, ustedes pueden consultar. Y mire que vamos a tener entonces todos esos daticos, una tabla que nos dice a qué corresponde cada archivo que nosotros hemos mapeado, que son esas tablas de conteo. Y vamos a tener entonces una tabla de conteos per se, o sea, de conteos propiamente dicha, ¿no? Entonces miren que esta es una estructura que ustedes ya conocen, que era una tabla que nos mostraba la información de los genes, ¿cierto? Donde cada gen va a ser entonces una fila y vamos a tener luego unas columnas que nos van a dar unos descriptores de posiciones, tamaños, dónde va el sentido, la longitud y también nos van a dar entonces cada una de las muestras donde vamos a tener entonces cada uno de estos numeritos representa el conteo para cada uno de esos genes. Esa tabla ustedes ya la trabajaron y la utilizaron para otros análisis que fueron expresión diferencial,
ver genes que estaban siendo desregulados y después esos se utilizaron para análisis de enriquecimiento. Pero en este caso nosotros retomamos esta tabla de conteos para poder entonces decir, bueno, ¿y qué células eran las que estaban presentándose posiblemente en tales proporciones en nuestras muestras, ¿no? Entonces, estos son los que vamos a realizar esa deconvolución. ¿Qué vamos a hacer? Este comando ustedes ya lo tienen, no nos vamos a detener mucho, es simplemente quitar todo lo que nos sobra y lo que no necesitamos para volver una tabla más compacta donde tenemos filas por columnas, donde las filas son muestras, son genes, perdón, y las muestras son cada una de las columnas. Y esos van a ser nuestros conteos. Esta es una tabla de conteos sin transformar, sin normalizar. Recuérdense que tenemos diferentes procesos de normalización. Muchos de estos programas, y es importante que ustedes consulten cuando vayan a correr, si el programa les pide los datos crudos o les pide los datos normalizados. Y normalmente ellos se los piden en una transformación, una normalización que es por TPC. ¿Listo? Entonces, no, CPT es que es, conteos por trillón, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ustedes esto lo hemos visto con Diana? Ahora, el primero de esos programas va a ser CyberSort, tal vez el programa más conocido para hacer esa tarea, tal vez muy famoso porque fue uno de los primeros que salió. Y miren que este programa hace uso de, como lo mencionaba Melissa, de una tabla de información que es una matriz que nos aporta esas firmas genéticas de 22 conjuntos de diferentes células, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que vamos a requerir un archivo que se va a aportar de esa forma. Recuerden también que toda la información es bastante transparente. Ustedes si quieren, por ejemplo, consultar una información de, bueno, ¿y eso cómo es? ¿Dónde lo encuentro? Eso no es nada, digamos, aquí, ustedes lo pueden consultar, mire que ahí les dice que él es una matriz de firmas genéticas, en caso que consiste de tantos genes que distinguen 22 tipos de poblaciones hematopoyéticas maduras humanas, aisladas de sangre perigélica en condiciones de cultivo in vitro, y bueno, le sale cantidad de información respecto a qué es esa matriz, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver, digamos, algunas descripciones, incluso de dónde pueden salir, de qué accesión en el SBI se encuentran construidas esas diferentes poblaciones. Ahora, el programa CyberSort, miren que él va a podernos realizar o normalmente utiliza ese formato o esa deconvolución utilizando esta matriz. Incluso esta está montada en la página directamente del programa. Nosotros vamos a necesitar entonces esta matriz y también vamos a necesitar el programa, el cual ustedes pueden descargar directamente de la página. Ustedes aquí le dejamos el enlace, ustedes pueden irse allá, pero para poderlo descargar ustedes tienen que registrarse, mandar la solicitud para que les manden el programa y esta matriz de datos para ustedes poderlo utilizar, y normalmente eso tiene un tiempo de respuesta de unos 2 días. Entonces no alcanzarían a tenerlo en este tiempo, entonces nosotros se los hemos proporcionado, pero si ustedes quieren utilizarlo, sí, para que tengan, digamos, el registro y la licencia que ellos les otorgan de forma temporal, pues sí se tienen que registrar en la página y pedir, digamos, el programa y la matriz con la información, y normalmente lo van a poder descargar por un periodo de tiempo, entonces tienen que hacerlo más o menos relativamente rápido. Aquí se lo vamos a aportar por fines, digamos, académicos, ¿no? El programa, ustedes ya lo encuentran en la carpeta del curso de inmunología, se llama CyberSort en mayúsculas.r. Para montarlo, solo tenemos que cliquear y el comando sort con la ruta nos va a montar todo ese paquete de programas y script para que podamos utilizarlo. ¿Qué más necesitamos? Esa matriz de LM22, el cual vamos a descargar con el comando wget, miren que es un comando de bash, o sea de Linux directo. Ese comando, miren que ustedes le dan una ruta, en este caso esta ruta, y le dicen -o, es decir, a dónde lo quieren guardar, y le voy a decir, en la carpeta content yo quiero que me guarde el objeto que se llama lm.rda,
RDA es un formato de extensión de datos de R, o sea, RData. ¿Listo? Entonces no está mostrando directamente, no está cargando eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues montarlo en nuestro R. ¿Cómo lo montamos? Con load y diciéndole la ruta del archivo que hemos descargado, en este caso, el LM22 que está en content. Y queremos que nos muestre cómo está ese archivo, o sea, qué es lo que tiene, ese archivo de información. Y mire, nos está diciendo que él tiene aquí una serie de genes, no tiene todas las genes que nosotros hemos utilizado, y nos aparece unas tablas de conteos promedios que él tiene para cada uno de esas 22 tipos de células diferentes. Como podemos ver aquí nos están apareciendo, ¿no? Entonces vamos a tener los sellos, aquí solo estamos viendo las primeras 6 entradas porque le dijimos head, pero va a tener una lista de ¿cuántos? 500 y pico, ¿no? Que era lo que dijimos por acá. Entonces esa es la tabla que él va a utilizar como punto de referencia. Bueno, entonces ya que tenemos los dos archivos montados en R, vamos a guardar esas tablas ya directamente, y mire que las estamos guardando formateadas en tabulados, es decir que ustedes van a tener por acá, si lo actualizo, esperemos a ver, bueno, me va a quedar guardado en una carpeta del Drive, que es en el módulo de R, les va a quedar guardado. Confirmemos la ruta, ¿sí ven? Nos va a quedar en R-Results. Si me voy a R-Results, mire que aquí me han quedado guardados LM y counts, ¿listo? Entonces ahí tenemos ya los dos datos, mis datos de conteos ya formateados, que solo sea columna de nombres de genes y conteos, y segunda la matriz de comparación. Ahora sí, voy entonces corramos estos para configurar el ambiente, si no nos salen errores, no hay problema ahí, simplemente le estamos dando cuánto era el ancho de ventana de caracteres que permite ver en la consola el R, pero eso es algo ya interno, y quiero que me lo configure en vez de 80 a 300. Eso es lo único que estamos haciendo allí. Y vamos a correr entonces el comando del Cybersort, que nos va a hacer esa deconvolución. Una cosa importante antes de que corramos ustedes ven aquí esta matriz de comparación o esta matriz de referencia, mire que me dice los conteos y me aparecen los genes acá. Y yo tengo mi tabla de conteos con mis genes acá. Miren, observen que esta tabla viene con una codificación específica, ¿no? O sea, acuérdense que nosotros tenemos, ya lo vimos en otra guía anterior, que nosotros para el mismo genoma de referencia, para, ¿cierto? Vamos a tener diferentes notaciones, pueden ser el de ensemble, el de symbol, puede ser el de, se me olvidaron los otros nombres, ensemble, symbol, el de la Universidad del Sur de California. Bueno, tienen diferentes tipos de codificación y por lo tanto ustedes pueden tener distintos nombres aquí. Aquí, por ejemplo, podrían tener ENS 1824 o en otra codificación 1.524.000, ¿sí? Ese tipo de codificaciones y corresponden a los mismos genes, pero se llaman distintos. Y si ustedes tienen aquí una entrada y aquí otra, pues no les va a hacer ningún análisis. Entonces tienen que estar muy pendientes de que su genoma sea comparable con lo que están haciendo. ¿Listo? Aquí todos los scripts están compatibles y están bajo las mismas referencias, entonces no van a tener problemas. Pero si por algún momento los corren, ustedes tienen unas tablas de conteo que le han generado de alguna casa comercial que ustedes han pagado para hacer algún análisis de RNA-seq y les viene con otro programa, pues tienen que transformar esas tablas. Ustedes acuérdense que ya en un programa, en una guía vieron cómo poder hacer eso, uso de diccionarios para cambiar entonces esas codificaciones, reetiquetar y ahí sí correr el programa, ¿listo? O los diferentes programas, porque casi que todos vienen con el código de symbol, que es el que estamos utilizando aquí. Bueno, ahorita sí, vamos a correr el Cybersort, va a hacer uso de esa matriz de firmas, ¿cierto? De signatures, que en este caso va a ser el LM2, nuestra matriz de datos mezclados, que va a ser nuestra matriz de conteos en formato TSV. Aquí le voy a decir que no me lo permute para que no se nos vaya a demorar el análisis. Ahorita vamos a ver una tablita que nos va a salir y les va a mostrar en qué infiere eso. Y también mire que aquí me pregunta si los datos están normalizados o no están normalizados para que él internamente haga la normalización.
¿Listo? ¿Están nuestros datos normalizados o no? No lo están, porque aquí ya lo vimos que estaban eh, en datos, en conteos, ¿no? Entonces, ya de entrada sabemos que no le están, entonces le decimos true para que él le haga la transformación, ¿listo? Y que el resultado no lo guarde en nuestra carpeta, ¿listo? Si ustedes los tienen normalizados, ya directamente por CPT, simplemente lo corren, le dicen false y ya él no les va a hacer ninguna transformación, ¿listo? Y si está normalizado y le den true y no, en teoría no debería darles ninguna diferencia, ¿listo? Porque acuérdense cómo es la constitución de la normalización de CPT, que la suma total de las columnas nos da el valor total de abundancia que es 1, entonces no les tiene por qué molestar, ¿listo? Bueno, entonces le dan correr. Y aquí hay un truquillo. Cuando ustedes corren el CyberSource por algún motivo, en una actualización que presentó el Colab hace una semana y media, empieza a dar conflictos y hay veces se demora eternidad y no lo termina de correr. Entonces el truco aquí es que si han pasado, miren que aquí dice el tiempo de ejecución, unos 5 a 10 segundos y no ha terminado, párenlo. Les va a salir este error y no importa, y vuelvan y lo corren. Y estén pendientes entonces de ese tiempo. 5 a 10 segundos, pueden pararlo en 8, algo así. Si no corre, lo paran. Y lo vamos a tener que hacer varias veces. Mire, aquí en la segunda ya me funcionó, ¿cierto? Y ya me corrió. Si a ustedes no les corre la segunda, siguen intentando y ahí se pueden demorar. En algunos casos me ha pasado que me ha tocado hacerle como unas 7, 8 veces, ¿listo? Esa repetición. Que les coloco la nota por si se les olvida, pues ahí leen y dicen, ah, bueno, 5 a 10 segundos, máximo 10, paro. Entonces hay unos segunditos para que todos puedan realizar la tareilla. Si no, yo igual voy siguiendo y lo van haciendo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos generado aquí? Hemos generado un objeto que se llama Red CyberSource, donde tiene el resultado de esa deconvolución. Pero también mire que yo le he dicho que me guarde el resultado también en mi carpeta de módulo 3, que lo tengo por acá. Entonces mire que aquí me ha generado, ahorita me acaba de generar un archivo, ¿cierto? Que se llama CyberSource TTSV. Si yo lo abro, mire que me va a generar esa tablita que ustedes ya lo tienen también, que le pararon, eh, que pararon directamente de esa tabla de contenidos. Espérate un segundo, creo que tengo una pregunta. Los valores de la tabla de genes hacen referencia a qué? Ah, ok. De la tabla de, que tenemos de referencia, me imagino que está preguntando Cristian, es decir, del LM. Son tablas de conteos, pero en este caso son tablas de conteos que se generan para esos genes, pero son promedios de diferentes muestras. Simplemente escogieron, mezclaron, sumaron, sacaron promedio y colocaron esos valores. Igual tiene una profundidad altísima porque ustedes ven que tienen conteos de 500, unos valores bastante altos, se me perdió la tablita. Son conteos bastante altos. Bueno, la tenía por ahí, ya no sé. Son conteos bastante altos, pero recuerden de que no es que sea extraño que uno encuentre conteos de 500, de 600, como estamos obteniendo acá. Miren, algunos tienen 500, otros 15, pero es que ellos no son el conjunto de todos los genes que nosotros estamos manejando, sino que son genes que en particular son altamente frecuentes para algún tipo de célula. Por ejemplo, mire, este gen presenta una alta expresión normalmente en las células B de memoria, pero miren, células plasmáticas ya presentan bajo, en CD8 bajo, ¿cierto? No es que no se presenten, sino que mucho más bajo. Entonces, este termina siendo una firma, por ejemplo, para células, en este caso células B, ¿cierto? Algunos presentan un poquitico más de frecuencia, por ejemplo, en células dendríticas, pero es más una firma de las células B. Entonces, ustedes pueden sacar esa información, o eso es básicamente la información. Son valores promedios, pero es que no es un conteo exacto, un valor redondo o una distribución discreta, sino que es una distribución continua, porque proviene, digamos, de esos conteos. ¿Listo? Bueno, entonces volviendo a... Sí, sí te contesté, ¿verdad, Cristian? Listo, sí. Volviendo al módulo 3, esta tabla, mire que lo que nos está mostrando es cada una de las deconvoluciones o las frecuencias que me ha determinado para cada uno de los valores y también me saca aquí unos valores adicionales que ese es un valor de P, voy a colocar aquí un valor de P que me va a decir como 99999,
¿Por qué? Porque no me calculó el valor de probabilidad porque le dije que no me hiciera réplicas, que no me hiciera permutaciones. ¿Listo? Pero aquí es porque la idea es que nos evaluemos comparando entre diferentes métodos y no en un método de comparación. Ahorita vamos a ver. Y nos coloca las correlaciones y un valor de SRE que va a también permitirnos saber qué tan bien estimados están esos valores. En este caso la estimación no está muy correcta porque no hemos hecho esta permutación. Sin embargo, esas son estadísticos o métricas que utiliza el programa para decir aproximadamente qué tan bien está ajustado el modelo de predicción sobre el conjunto de datos que hemos dado. Si los valores son bajos, por ejemplo, la correlación es muy baja o no tenemos un valor de significancia importante, ¿cierto? Es decir, que la pendiente en este caso de las regresiones sobre el lo que hacen no es significativamente diferente de cero, de decir que la predicción no es muy segura, ¿no? Entonces, tienen que reajustar o cambiar la matriz o utilizar otro método de convolución para tener un mayor de certeza. Igual estos se utilizan mucho es comparado entre métodos. Hay guías completas bastante largas y no las vamos a colocar porque son matemáticamente bastante duras de digerir. En este curso pues se nos escapa un poco del manejo del tiempo, por eso no la abarcamos, pero sepan que eso existe y lo pueden mirar con mayor detenimiento y llegar a mayor nivel de profundización al respecto. ¿Listo? Entonces por ahí es donde les aporta esa información el CyberSort. Bueno, aquí voy a mostrar las primeras 6 entradas de esa misma tabla que estamos viendo. Y por acá, bueno, aquí no alcanza a mostrarse, están por acá lo que estamos viendo, el valor de P, la correlación, el SRE. Es decir, cuáles son las columnas que nos interesan. Básicamente las primeras hasta antes de P-valor, ¿cierto? Hasta neutrófilos. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es seleccionar esas columnas. Y mire, lo que estamos diciendo es, de ese resultado, de ese objeto que nosotros se llama red cyber, entre corchetes quiero que solo me seleccione y mire que corchetes en este caso significa los campos y esos campos se separan por una coma, donde el primer elemento, ¿cierto? Antes de la coma son las filas y lo que sigue son las columnas. Entonces nosotros lo que estamos diciendo, como aquí no tiene nada, antes de la coma quiere decir todo. Entonces muéstreme todo o déjeme todo lo que sea de red cyber, todas las filas, pero solo quiero que me muestre de la columna 1, acuérdense que 2 puntos es, y enlísteme todo hasta 22. Es decir, todo el red cyber, todas las filas, pero solo de la columna 1 a la 22. ¿Listo? Acuérdense que ustedes, si quieren explorar o no, no saben qué significa un comando, ustedes pueden abrir una ventanita, editar y mostrar eso qué significa, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ay, no, yo quiero que sea esto, por ejemplo, del 1 al 2, ¿qué me significa esto? Entonces, miren, es una tabla donde muestra todas las filas, pero solo la columna 1 y 2. Ah, yo quiero que ahorita eso sea, no, va bien, aquí, del 3 al 6 o al 7, entonces vamos a tener otra tabla con otra dimensión. O quiero que sea solo el individuo 1 y al individuo 3, es decir, las primeras 3 columnas, primeras 3 filas y luego de la columna 3 a la 7. Y esto ustedes lo pueden hacer es porque si por ejemplo ustedes quisieran solo dedicarse a un grupo de células en particular, lo podrían también filtrar o quitar solo ciertos individuos que a ustedes les interesen o separarlo. Bueno, ustedes podrían hacer ese tipo de hacer porque ya la de convolución está hecha. Ya lo que ustedes necesitan en estas tablas es para comparar o para graficar. ¿Listo? Entonces ahorita lo que haremos, pero espérese, voy a correr este y este ya voy a quitarlo. Es también definir los grupos de contraste en el caso tal de que nosotros queramos entonces comparar la composición de las células que hemos tenido aquí. Y mire que estos valores que nosotros tenemos aquí, bueno, son los valores que en suma de ellos pues nos van a decir cómo se está componiendo la distribución general de esa composición. Aquí, mire que lo que le estoy diciendo ahorita, quiero que de esa tabla de red cyber que hemos tenido, quiero que aparte de eso él me le sume toda la información, me le coloque el nombre, las muestra en la primera columna y quiero que aparte de que me ponga todos los tipos celulares que ha hecho la deconvolución, quiero que me ponga una última columna donde me aparezca para ese individuo qué tipo de agrupación a partir del metadato que le he dado corresponde. Es decir, la muestra NEA7 tiene, entonces fue infectado con Zika o tenía infección con Zika y así sucesivamente, mientras que otros no tenían infección sino con otro agente patológico. ¿Listo?
Aquí lo que tenemos es que podemos reasignar nuestra matriz. Acuérdense que este nos sirve para reformatear nuestro archivo. Y aparte de que nos lo reformatea, queremos que nos cambie los nombres de nuestras muestras. Si lo vemos, mire cómo nos ha organizado nuestra tablita, en donde tenemos entonces el primer dato, sample, y luego tenemos grupo, pues si tiene o no tiene pseudo Zika, el tipo de célula y el valor. Y todo nos aparece entonces en un mismo data frame seguidito. ¿Qué vamos a utilizar ahorita? Vamos a empezar a ejecutar lo que sería los gráficos, donde con esa información de las columnas que tenemos aquí podemos configurar nuestros diferentes gráficos. En este caso, mire que yo voy a guardar en un objeto que se llama CyberSort individual un gráfico construido con ggplot, donde vamos a asignar esa tabla de resultados, ¿cierto? Nuestra tabla de resultados va a ser la tabla que tenemos acá. Vamos a definir los diferentes ejes, donde X va a ser el tipo de célula, es decir, esta columna de aquí, ¿cierto? Y Y va a ser el valor, que va a ser entonces esa frecuencia que nosotros estamos estimando. Geobar va a ser la forma en que gráficamente se va a representar. Vamos a cambiar el sentido, entonces a pesar de que aquí hemos definido que X son el tipo de célula y Y es el valor, vamos a ponerlo de forma horizontal para poder ver los nombres, ¿no? El tipo de tema, cómo se quiere construir, o sea, gráficamente cómo está el tamaño de las letras, el color de fondo y eso, va a ser el tema blanco y negro. Y que me agrupe los diferentes salidos en formato de grupo, perdón, de muestra. Y que después de que me guarde ese objeto, me lo muestre. Entonces, mire que aquí yo lo puedo colocar en el gráfico y mire cómo me está organizando. Donde aquí, bueno, aquí de pronto es difícil ver, ustedes pueden guardarlo. Por aquí lo exportamos y podemos verlo en nuestra carpeta. Aquí ya debería aparecernos. Esperamos un segundito que aparezca. Así lo guardé en módulo 13. Ah, mira, por aquí ya aparece. Y si le hundo zoom, mira, ¿ok? Entonces aquí lo que tenemos es para cada muestra, que mire que yo le he dado grip, que me lo separe por muestra. Aquí me va a colocar el porcentaje de abundancia. Y aquí las 22 tipos de célula que él le está haciendo la deconvolución, ¿cierto? Donde el tamaño de las barras nos va a indicar entonces esa proporción que está apareciendo o que se representa en cada uno, ¿no? En este caso, mire que nosotros podemos ver por muestra, por ejemplo, qué es lo más abundante, cómo van cambiando. En general podemos ver que hay cierta tendencia a que cambian. Algunos tienen más de un tipo de célula, otros están cambiando. Por ejemplo, en este tiene aquí células T, CD8, ¿cierto? Lo mismo que esta muestra, pero la mayoría no tienen ese tipo no tienen ese tipo de células, ¿listo? Plasmáticas, por ejemplo, células B de memoria se están encontrando en algunas, otras no tanto, recuerden. Pero la que estamos encontrando en alta abundancia en todas es generalmente, en este caso, mastocitos, ¿listo? Y aquí células activadas, mastocitos también están encontrándose. Bueno, entonces ahí podríamos ver cuáles son digamos, los tipos celulares más comunes y aquí ya podríamos empezar a comparar un grupo con otro. Ustedes ya pueden empezar a comparar simplemente seleccionando, dándole una categoría, por ejemplo, de grupo por acá, Zika, no Zika, y podrían entonces modificar estos parámetros para ustedes pues ajustarlo o poder ver. Por ejemplo, si ustedes dieran, no sé, por ejemplo aquí, y aprovechamos este ratico para ya cerrar el día de hoy y mañana continuaremos. El inicio de la clase será continuar con esta guía. Por ejemplo, ustedes le podrían dar, por ejemplo, color o un grupo aquí, y especificar, por ejemplo, el tipo de infección, si tienen Zika, o, por ejemplo, podrían ustedes cambiar en vez de tipo de célula o tipo de agrupación, podrían darle, ¿cómo se llama esta categoría? Este se llama grupo. Entonces podrían cambiarlo. Ustedes pueden hacer todas las modificaciones que quieran, por aquí, acá, grupo. Ok,
creo que lo escribí mal, está en Assembly. Y miren, ya entonces no me lo va a agrupar por muestra, sino por grupo y va a colocar entonces, en este caso no va a ser sino la suma de todos y cada uno de ellos, entonces pues va a cambiar, ¿no? Pero ustedes pueden ahí ajustar entonces ciertas parámetros. Otro, por ejemplo, que podrían ajustar aquí es que colocáramos aquí, por ejemplo, field, y el field sí ya podría ser el sample. No acuerdo si la primera era mayúscula o no. Tenemos sample en primera mayúscula. Y podemos ver cómo se compone eso. ¿Listo? Entonces ahí ya podemos ver que, por ejemplo, aquí, en general, aunque todos tienen monocito, la suma total de esos 4 individuos es un poco más, ¿cierto? Donde, por ejemplo, el individuo 13 y NEAS 12 tienen un poco más en comparación. Aquí, por ejemplo, hay 2 individuos que tienen macrófagos M2, pero aquí no se están encontrando. Aquí vemos que están presentando más CD8. Bueno, ahí pueden ustedes modificar los gráficos a su conveniencia. ¿Listo? Entonces, bueno, guardemos este también. Y grafiquemos este último, que es otra forma. Mire que aquí lo que vamos a hacer es graficar, pero ya haciendo una prueba como tal entre las diferentes muestras agrupadas por ese tratamiento. Pero separando en este caso, en vez de individuo, separando por tipo de célula y agrupando en 2 grupos, dependiendo si es un grupo del tratamiento 1, el tratamiento en este caso tiene Zika o no. Podemos grabar, visualizarlo y ver cómo se comporta un poco más en detalle. Un gráfico de pronto más útil para discusiones o para artículos, donde vamos a tener cada una de las diferentes poblaciones. ¿Listo? Entonces aquí, zoom, podemos ver entonces cómo se están comparando. Y bueno, de arriba nuevamente van a tener lo que serían los valores de significancia. En este caso no tenemos grupos muy grandes, pero ya se pueden ver algunas tendencias, por ejemplo, a presentarse diferencias entre los grupos, ¿no? También ustedes pueden ajustar el tipo de prueba dependiendo. Aquí coloqué una prueba de no paramétrica, debido a que por el tamaño no podíamos realizar una prueba de si estaba distribuido normal o no, no sería confiable. Por lo tanto, lo colocamos con una prueba no paramétrica, pero si ustedes en un N grande pueden colocar una prueba de T o, bueno, dependiendo si tienen más grupos, una NOVA o lo que necesiten. ¿Listo? Entonces, dejando hasta ahí, vamos a dejarlo hasta ese punto y mañana comenzamos desde la segunda parte del CyberTalk, que sería ya generar grupos o visualizaciones a partir de esas diferencias, y evaluaremos los otros programas, algo muy parecido, pero para poder ver las diferencias entre las diferentes aproximaciones o algoritmos de convolución que tenemos aquí. Igual hay más, ¿no? Pero esos son los que abarcaremos en este curso. Entonces, ya Erika nos compartió la asistencia, por favor llénenla. No se les olvide que el certificado depende de que completen el 80% de llenar esa asistencia. Entonces, con eso nosotros nos guiamos. Por favor, entonces la completan. No sé si tengan alguna duda adicional, alguna pregunta que nos quieran hacer. Entonces, mientras llenan, pues es el momento de despejar dudas. Sí, podemos volver a mandar el formulario, por favor, Erika. ¿No lo vuelves a enviar, por favor? Muchas gracias. Ahí tienen nuevamente el enlace para que completen la asistencia. No sé, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario? ¿Todos van bien? ¿Han podido repasar las guías? Yo sé que es mucha información. Buenas noches, sí. Te escuchamos algo cortados, pero creo que te podemos entender. Intenta ver. Sí, perfecto, ahí sí ya. ¿Aló? Te escuché, pero ya ahorita no. Otra vez, no sé quién fue. Ah, bueno, Paula nos está levantando la mano. Es Paula Jimena. Ajá, listo, porfa. Sí, ya te escuchamos bien. Sí.
Qué excelente pregunta. Mira que esa es parte de la discusión que se tiene que dar cuando se llega a este tipo de análisis, porque efectivamente, aunque hay programas que vienen como con su matriz, como para que funcione, su matriz de ejemplo, en teoría ellas deberían funcionarte con cualquier matriz que tú le estés aportando, después de que venga formateada como el programa lo reconoce. Pero tú podrías aportarle, es decir, tú podrías utilizar esa LM para algunas otras aplicaciones o aportar otras firmas genéticas que tú consigas en internet o que tú misma construyas, como dices, tú la podrías construir. Por ejemplo, uno podría tener una matriz, un ejemplo de un experimento, digamos, que podría realizar. En este caso nosotros estamos utilizando un tipo de célula, pero si nosotros lo vamos a utilizar, como vamos a ver otros programas más adelante, en unas firmas de cáncer y tú lo vas a utilizar, por ejemplo, para PBNCs, no te va a ser lo más adecuado. Entonces puedes utilizar el programa, pero tienes que aportarle una matriz que sea compatible con tus datos. Podrías buscarla por internet o también podrías construirla, por ejemplo, diseñas parte de tu experimento, incluyendo, por ejemplo, si es una matriz que no conseguiste en internet, es algo súper extraño, nadie ha estudiado eso, podría hacer un single cell solo para una muestra, sabemos que es costoso, y podrías construir con los datos la matriz, ¿cierto?, de comparación. Y ahí sí, con un valor para hacer más muestras, un RNA-seq para los otros y alimentas esa información de esa matriz que tienes inicialmente. Eso lo puedes obtener por internet, construirla con datos libres o construirla desde el laboratorio. Entonces puedes aportarlo, pero sí es muy importante que esa matriz, aunque puedan ser intercambiables, sea inicialmente adecuada para tu conjunto de datos. Y vamos a ver que vamos a tener diferentes conjuntos de matrices en diferentes programas, pero la idea es que ustedes puedan explorarlo e intercambiarlo, ¿listo? Pero esa es la idea del punto de estas guías, que reconozcan precisamente esa falla o ventaja, ¿no? Dependiendo de cómo la empleen. Pero sí, correcto. Nos, bueno, con mucho gusto. Listo, ¿cierta? Pero ahí vamos leyendo. Excelente. Esa es la idea, que todo eso, acuérdense, estamos dando muchas herramientas, todos tienen mucho más nivel de profundización, entonces ustedes con consultar, buscar nuevos programas, pues van a poder interiorizar más el conocimiento. Bueno, para no extendernos más, entonces terminamos por el día de hoy. Creo que ya todos, por favor, nos confirman si llenaron la asistencia, y si no es más, nos vemos el día de mañana a la misma hora. Entonces, que pasen una feliz noche y que descansen. Nos esperamos mañana.